Estoy cansado, jefe. Podría tratarse de una llave francesa, una llave ajustable de 10 pulgadas, de las que todos tenemos en casa, esas que venían de China ya en la década del 90, pero no, se trata de una Inafor. Inafor, antes de cerrar sus puertas, también intentó incursionar en este tipo de anatomías, dado que, bueno, la primera francesa Inafor es bastante distinta. Simplemente les quería mostrar esta joyita, que ya vamos a mostrar y vamos a detallar un poquito más en una charlita. Vamos a comparar modelos antiguos y vamos a comparar esto, que fue relativamente lo último que hizo Inafor. Siempre manteniendo sus estándares de calidad, mejorando. La verdad que, como digo siempre, a diferencia de Raselli, que fue empeorando su calidad, por más que me duela, cerca de su cierre, o al menos cerca de dejar de fabricar llaves y tubos, si bien sabemos que siguen trabajando y fabricando elementos para comería y ese tipo de cosas, Inafor fue mejorando y perfeccionando cada vez más su calidad. Esta es una llave francesa de 10 pulgadas, ya todos lo sabemos, pero de la última hora de Inafor. Así que bueno, gente, los invito a una nueva charlita donde vamos a mirar, vamos a analizar y vamos a comparar por sobre todas las cosas. Les mando un saludo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles, dado que estuve utilizando estas llaves Raselli, llaves combinadas planas, con su estriado, dado que Raselli, como ya dije muchas veces, viene también en hexagonal. En este caso de 15-16 y la otra que estuve utilizando, 1 pulgada. Bueno, son de los fines de la década del 70, muy buenas unidades. Si pudieran hacer una toma de contacto se darían cuenta en el peso de la herramienta, que verdaderamente van muy bien. Muy lindas unidades. Si tienen la posibilidad de conseguir alguna de esta época, no lo duden y cómprenla. Tano, ¿me alcanzás una llave para caños? Sí. ¿Querés una buena? No, pasame la N. Rucci, que tiene re buena fama. Bueno, dale. Oh. Sigan viendo. Llave Raselli, acero cromo vanadio, como ahí dice, industria argentina, número 111, de la buena época de Raselli. La verdad, herramienta espectacular, muy resistente. Está bien, está muy cuidada, las uso responsablemente.
pero es de la época dorada de Raselli. Dado que estoy, en el tallercito, estoy completando las segundas unidades que faltan. Entonces, quise complementar un poco con Raselli. Para el amigo Miguel, le cuento que voy a traer una de 7 octavos que tengo ahí esperando. Así que nada, los invito esta noche a otra charlita de Siciliano en su taller. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Pequeño video de Siciliano en su taller, video cortito, para mostrarles este pequeño elenco de pinzas Monviso en sus distintas épocas. Pinzas que han sido muy significativas para mí, han sido muy útiles, una marca que nunca me ha dejado tirado, siempre han sido unidades que han dado buenos resultados. Y muchos de los técnicos de mi época tenemos recuerdos con estas herramientas, los que por ahí no podíamos comprar la Baco en aquel momento. Teníamos la opción de las Monviso, que eran muy buenas herramientas y un poco más económicas y accesibles, ¿no? La verdad, muy contento de todavía conservar estos recuerdos. Vamos a bajar un poquito la luz. Si bien hay videos en el canal, pero tenía ganas de mostrarlas dado que estoy ordenando un poco y me pareció lindo mostrar nuevamente estas unidades. Les mando un saludo. ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Siciliano soy yo, este es mi taller, así que el título está hermoso. Hago este video para mostrarles mi francesa Baco de 15 pulgadas, que la tengo desde el año 96. No escapa a lo normal, es una francesa Baco 74, de las antiguas. Si bien cuando yo la compré, esta ya era antigua, pero no antigua porque estaba usada, sino porque había permanecido mucho tiempo colgada en el tablero del lugar y nadie la compraba. Yo esta la compré porque a los fanáticos de las herramientas nos gustan las herramientas, pero además nos gusta su historia. Y yo esta francesa la compré en Bursaco, en una estación de servicio. ¿Se acuerdan cuando las estaciones de servicio vendían lamparitas, escobillas para limpiaparabrisas, fusibles, herramientas, cassette? Me acuerdo que estaban los exhibidores y cada cassette tenía un papelito con una letra y en base a esa letra se sabía el precio. Yo compré esta francesa con mi primer sueldo, no me salió nada barato. Yo trabajaba en Industrias Baco, la compré en una YPF que estaba enfrente. Era la YPF de Chon le llamaban. Pero la firma es Asensio Puley y Hermanos, una cosa así. Yo la compré en aquel momento porque tenía que desarmar una de las masas de la Cupetorino trasera. Y obviamente necesitaba una francesa que abra bien. Esta, si bien no la usé para aflojar la tuerca, la usé para trabar la masa de una forma particular y con el tubo aflojar la tuerca. Se las paso a mostrar un poquito. Es una francesa que, pese a tener los años que tiene, sigue funcionando perfectamente. Ya no sale del taller. Es como todas las que se jubilaron. Ustedes lo van a comprobar a lo largo de mis videos. Y tiene la particularidad que es de Estocolmo. Creo que es una de las últimas que quedaba en ese momento en la estación de servicio y la compré yo, porque después, esos mismos años, salió la línea Baco Ergo. Yo la verdad, contentísimo con mi herramienta, me acuerdo que la traje en la costera. Y en un viaje que antes tardaba 1:10, verdaderamente me cansó el peso, porque no pesa nada, pero a lo largo del rato se pone pesada. Así que quería mostrarles
esta francesa. Quería contarles la historia, porque como dije, además de los fierros, nos gustan las historias de cada una. Van a notar que en mis historias las compras de mis herramientas fueron todas muy sufridas. Un muchacho que no tenía vicios, o sea, trabajaba, ganaba plata, salía, pero no me la gastaba en alcohol, no me la gastaba en droga. Y renegué tanto para desarmar cosas con herramientas mínimas que se pueden tener de herencia de un bisabuelo, qué sé yo, una punta mocha, una tenaza, una pinza que lo que menos hacía era apretar. No me acuerdo si había una francesa doble que estaba en llamas, pero bueno, un martillito. Y con eso desarmaba todo y armaba motores. Y a veces ahora, con el equipo que tengo, si bien me quedé un poco en el tiempo porque muchas herramientas nuevas verdaderamente ya no me interesan comprarlas, o sea, hay puntas, hay tubos con determinados nombres que verdaderamente no me interesan. Sé que en algún momento las voy a necesitar y se van a utilizar, pero me niego a la evolución. Por ejemplo, yo soy técnico electromecánico, hago instalaciones domiciliarias y para las térmicas generalmente se usa un destornillador que es Phillips PH2. Bueno, hay una punta especial para los tornillos de las térmicas. Yo por ahora me niego a comprarlo, pero ya va a llegar el momento. Esta francesa abre cerca de 40 milímetros tranquilamente. Yo siempre aconsejo usarla un 10% menos de la capacidad, pero verdaderamente una herramienta útil. Se usa poco, pero cuando se usa es porque se necesita. En una época yo había comprado un Fiat 600 que tenía el motor clavado y bueno, se me ocurrió hacerlo girar trabándolo desde la rueda, o sea, levantándolo, trabando una rueda y girar la rueda. ¿Con qué giraba la rueda? Con esta francesa. Bueno, además está contarles que arrancó, pero humeaba como loco porque tenía los aros pegados. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que me acompañó en gran parte de mi adolescencia, sacando lo bruta que es la llave, porque es grande, pesada, pero cuando se necesita es importante. Les mando un saludo, espero no ser reiterativo y aburrido, y si les gusta el video, dejen un like, síganme que no los voy a defraudar, pero bueno, prefiero decir síganme los buenos. Les mando un saludo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Esto pasa cuando la herramientita que uno busca se va debajo de todo y uno va incorporando unidades día a día. Así que bueno, voy a tener que guardar todo esto otra vez dentro de la caja de service de plomería. Así que bueno, si logro posicionar el celular, lo vamos a ir haciendo en juntos. Así que bueno, si logro posicionar el celular, lo vamos a ir haciendo en juntos. Oye, te enseño algo que me hace súper feliz. Buenos días, gente, ¿cómo les va? Espero que tengan un excelente miércoles. Este es un video cortito de Siciliano en su taller para mostrarles estas francesas, estas ajustables de fabricación polaca con su cabeza a 45 grados. La verdad, muy útiles en algunas situaciones. Calidad muy buena. Data
más o menos de los 70. Así que bueno, les dejo esta imagen como para que la tengan en cuenta al momento de buscar alguna llave francesa que por ahí necesite estas prestaciones. Saludos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller para la sección Viejitas que enamoran. Tenemos Dogwidad, tenemos Inafor en sus distintas épocas, Lora, algunas Malcalda, mucha herramienta europea que bueno, hoy en día verdaderamente, si bien hay opciones mucho más nuevas, más cómodas, más versátiles, pero sigue siendo un placer trabajar con este tipo de herramientas. Acá en mi taller, si bien no salen del taller estas herramientas, pero siempre se utilizan, dado que bueno, uno por ahí trabaja con medidas y modelos de cosas antiguas, donde estas herramientas se mueven con excelencia. La verdad que es placentero trabajar con este tipo de llaves. Les dejo un paneíto más de Viejitas que enamoran y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, espero que estén pasando un hermoso sábado. Bueno, los amigos que me siguen sabrán que compré para el tallercito una caja de tubos marca Top. Y bueno, uno de los faltantes principales en una caja de tubos para mecánica, lo destaqué en el video, eran los dados sacabujías. Acá tenemos de 16, de 14 y de 21 milímetros, marca Bremen, muy recomendables. Este jueguito, uno igual utilizo en mi taller, acá en mi taller. Y bueno, mango de fuerza de la línea Bremen, muy anatómico, una elasticidad bárbara al momento de trabajar, la verdad muy buen acero, mango antideslizante, corto, este es corto, mango de 12 pulgadas y este un poco más largo para torquear alguna tapa de cilindro, apretar alguna punta de eje. La verdad, muy buenas herramientas, muy recomendables. Los que estén buscando mangos de fuerza, manijas de fuerza y dados sacabujías, creo que es el momento ideal para que los compren. Les mando un saludo, videos cortitos para los amigos que les gustan los videos cortitos. Porque bueno, lo destaqué en el video, si bien es un excelente juego, el de la marca Top, no es lo mejor, pero bueno,
es bastante cerca de las expectativas que uno tenía para ese juego. Pero bueno, faltaban estas dos cosas, estos dados sacabujías y estos mangos de fuerza, como para que sea un juego óptimo para taller. Así que bueno, nada, les dejo esto por acá, les mando un saludo y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito para la sección viejitas que enamoran. Bueno, esta llave francesa, ajustable, como les gusten llamarla. A mí me gusta llamarla francesa, sé que no es la francesa, pero bueno, ya hablamos de eso mucho. Pero quería mostrarles esta espectacular unidad de 12 pulgadas de la marca Regulus, marca registrada, marca de fines de los 50, principios de los 60, cuando todavía estaba medio en auge en SICK, marca de la cual soy fanático. Ya todos lo saben, en SICK, Inafor, Raselli, Dowidat, marcas de herramientas que marcaron un camino, como Plom, Barcalo, marcas que por ahí son más bien americanas, pero que también tienen su historia, y tengo la suerte de haber trabajado con alguna de ellas, ¿no? Esta llave francesa, si bien trabajó muchísimo, verdaderamente es una herramienta que no tiene juego, problema o falencia que casi todas presentan hoy, una verdadera viejita que enamora. Quizás su anatomía no es del todo adecuada para trabajar en la actualidad, ¿no? Pero créanme que si se dan las condiciones y las posibilidades, o sea, si hay espacio, es una herramienta que no vamos a notar diferencia con una de actualidad, salvo el peso. El peso sí, la tanteo con la mano, no tengo balanza en el canal, pero está en el doble de, por ejemplo, en el doble de peso que, por ejemplo, una Baco 8073. Más o menos pesa el doble. Ya lo vamos a corroborar un poco más fehacientemente con una balancita, Franco, ya sé. No le digas nada, Maxi. Bueno, sacando esas humoradas que le hago a este pibe de vez en cuando, nada, por ahí la contra que tiene, que no abre tanto, porque la herramienta no está diseñada, no abre por ahí los 34 milímetros que estamos acostumbrados a tener en una ajustable de 12 pulgadas. Pero bueno, es una excelente herramienta. Nada, los dejo con este último paneíto. Lo difícil de filmar algún videíto para viejitas que enamoran es que generalmente son herramientas que están oscuras, y con la tecnología que yo manejo, que es un celular elemental, a veces no se aprecian algunos detalles, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir incorporando alguna cámara, algún celular un poco más complejo, algo que verdaderamente haga que se aprecien los detalles, y bueno, una manera de agradecerles el apoyo al canal. Los dejo con esta imagen de esta viejita que enamora, dedicada al amigo Jonathan, que cuando mostré la pinza de frenos me dijo: esa corresponde al segmento viejitas que enamoran. No lo había pensado así, y hoy digo, bueno, voy a mostrar esta ajustable. Tengo en mi tablero un sector donde tengo desde 4 a 12 ajustables de este tipo, y digo, voy a mostrar una. La iba a mostrar con el nombre, pero veo que va mejor en la sección viejitas que enamoran. Les mando un saludo, espero que tengan un hermoso comienzo de semana, y nos vemos hoy, que hay algunas tareas que realizar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va?
Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller. Video para la sección Cosechando Amigos. Vos tenés una sola pinza y lo único que haces es cambiarla de cajita. Bueno, odio la soberbia, odio la pedancia, pero no se metan con mi colección, con mi pasión, porque se pudre todo. Les mando un saludo. Vos tenés una sola pinza y la cambiás de cajita.